Tema 3. Principios de radiotelefonía y comunicaciones. 1. Características y transmisión de ondas. En física, una onda es la forma en que se propagan en un medio elástico aquellas líneas o superficies afectadas en un instante determinado por una oscilación o vibración que provoca la transmisión del movimiento de unas partículas a otras. Unas ondas se propagan por la vibración de sustancias gaseosas, líquidas o sólidas, y otras, las electromagnéticas, se propagan exclusivamente por la vibración de campos electromagnéticos. Una vibración que se propaga por el medio que se trate recibe el nombre de movimiento ondulatorio, siendo la onda la posición que adopta en cada instante, en ese medio, la citada vibración. Las ondas electromagnéticas son movimientos ondulatorios asociados a un campo eléctrico y a otro magnético perpendiculares entre sí. Las principales características de las ondas electromagnéticas son que transportan energía, son transversales, tienen una velocidad constante en el vacío y pueden reflejarse y refractarse. Hay 7 tipos de ondas electromagnéticas: ondas de radio, comunicación instantánea, microondas, datos y calor, infrarrojos, calor invisible, luz visible, ultravioleta, luz energética, rayos X, radiación penetrante y rayos gamma, energía nuclear. 1. Características y transmisión de ondas. 1.1. Ciclo, longitud de onda, amplitud y frecuencia. Un ciclo o periodo T corresponde a la parte de un fenómeno físico periódico que vuelve a su estado inicial o reproduce una fase anterior. Amplitud. En una señal sinusoidal, la amplitud es la medida de la distancia vertical entre el extremo de la cresta y el eje central de la onda. Sensorialmente se puede apreciar en el brillo o intensidad de la onda. De forma complementaria, la longitud de onda L corresponde a la distancia, en la dirección de propagación de la onda, entre dos puntos consecutivos de un movimiento ondulatorio que se propaga en línea recta. Frecuencia, F, es el número de ondas completas, ciclos que se repiten por segundo, frecuencia de oscilación. Se mide en hercios, 1 Hz el un ciclo 1 segundo. F y según se usan los siguientes múltiplos del hercio. 1 kilohercio el 103 hercios, ciclos por segundo en la línea Hz. 2 megahercio el 106 hercios, ciclos por segundo en la línea MHz. 3 gigahercio el 109 hercios, ciclos por segundo en la Gigahertz. Terahercio el 1012 hercios, ciclos por segundo el 1000 Hz. Velocidad. La velocidad de la onda depende del medio por el que se propague. Si la onda viaja por el vacío, su velocidad es igual a la de la luz, 300.000 km/s. Si se propaga por el aire, cambia ligeramente, pero sigue siendo prácticamente igual a la del vacío. 2. Bandas de frecuencia y sus principales características. 2.1. Bandas de frecuencia aeronáutica. HF de 3 a 30 MHz se propaga como onda de tierra y espacial. Se usa para radiotelefonía de larga distancia, emisoras de onda corta, radioaficionados, etc. Su alcance puede oscilar entre los 50 y 600 km. VHF. Esta banda se extiende desde 30 a 303 km. Se usa para radiotelefonía de corta distancia, radar, televisión y radionavegación. Su alcance está limitado por la curvatura terrestre, obstáculos y montañas. Para la adecuada recepción de una señal VHF debe existir una línea de visión directa entre las antenas emisora y receptora. Los sistemas de radionavegación como el sistema VOR utilizan frecuencias de VHF entre los 108 y 118 MHz. En el ILS, el localizador utiliza VHF y la senda de planeo, y el DME utilizan UHF. Esta banda se extiende desde los 300 a los 3000 MHz. Puede propagarse siguiendo la línea óptica, por satélite, dispersión troposférica, etc. Se utiliza para comunicaciones, televisión, navegación, radar, SCR, telefonía, hornos microondas, etc. Usos: 1. Televisión. 2. Radioaficionados. 3. Telefonía móvil. 4. Drones, bandas de 2,4 GHz y 5,8 GHz principalmente. Características, ventajas y desventajas.
La transmisión de ondas de radio se ve afectada por variables como la humedad atmosférica, el viento solar y la hora del día. La energía de la onda de radio es parcialmente absorbida por la humedad atmosférica. La absorción atmosférica reduce o atenúa la intensidad de las señales de radio a largas distancias. Desventaja: las bandas UHF se degradan más por la humedad que las bandas de menor frecuencia como la VHF. Ventaja: la longitud de onda corta permite equipos más pequeños. La UHF es ampliamente usada en sistemas de transmisión y recepción para teléfonos inalámbricos. Para propagar señales UHF más allá de la línea de vista se usa un repetidor. SHF se extiende desde los 3 a los 30 GHz. Se usa para radar, comunicaciones por satélite y sistemas de aterrizaje por microondas, en MLS. EHF se extiende desde los 30 a los 300 GHz. Se utiliza para radar, sistemas avanzados de comunicaciones por satélite y teledetección. Modulación. El proceso de modulación puede definirse como la variación de los parámetros, amplitud, frecuencia o fase, de una señal designada como portadora de acuerdo con las variaciones de una señal de información o moduladora. El término banda base se emplea para designar la banda de frecuencias que ocupa la señal de entrada, procedente de una fuente o de un transductor cuya salida es una señal eléctrica. En telefonía, la banda base es la que corresponde a las frecuencias de la voz humana, en el rango de inteligibilidad, generalmente de 300 a 3400 Hz. En televisión, la banda base de la señal de vídeo ocupa de 0 a unos 5 MHz. La transmisión en banda base se refiere a la forma de transmisión en que las señales se transmiten en su banda original, es decir, en banda base, sin modulación. En estas condiciones, en principio, solo es posible transmitir una señal por canal de comunicación, que en este caso es invariablemente un cable o una fibra óptica. Las señales en banda base son generalmente de baja frecuencia, lo que hace prácticamente imposible su transmisión por radio, ya que las dimensiones de las antenas serían impracticables. Por ello es necesaria la modulación. Para llevar a cabo la modulación es necesaria una señal senoidal de frecuencia superior a la de la señal de información, designada como portadora, que mezclada con una señal de información en banda base producirá una señal de amplitud, frecuencia o fase variables. La modulación es esencialmente un proceso de mezcla. Según el parámetro de la portadora que se haga variar, la modulación puede ser de amplitud AM, de frecuencia FM o de fase PM. Estos dos últimos tipos de modulación son similares y se conocen también como modulación angular o exponencial. Los tipos de modulación mencionados se aplican con pocas variantes tanto en sistemas analógicos como digitales. Modulación de pulsos. PAM, Pulse Amplitude Modulation. Modulación por amplitud de pulsos. 2. PWM, Pulse Width Modulation. Modulación por anchura o duración de pulsos. 3. PPM, Pulse Position Modulation. Modulación por posición de pulsos. 4. PCM, Pulse Code Modulation. Modulación por codificación de pulsos. 3. Modulación modulación de amplitud AM. En la modulación en amplitud AM se hace variar la amplitud de la señal portadora en función de la variación de la banda base, onda moduladora. Así, los datos se codifican en las variaciones de amplitud. Una gran ventaja de AM es que su demodulación es muy simple y, por consiguiente, los receptores son sencillos y baratos. Otras formas de AM, como la modulación de banda lateral única o la modulación de doble banda lateral, son más eficientes en ancho de banda o potencia, pero en contrapartida los receptores y transmisores son más caros. La AM es usada en la radiofonía, en las ondas medias, ondas cortas e incluso en la VHF. Es utilizada en las comunicaciones de radio entre los aviones y las torres de control de los aeropuertos. La onda media comercial, capaz de ser captada por la mayoría de los receptores de uso doméstico, abarca un rango de frecuencia que va desde 500 kHz a 1700 kHz. Este sistema de modulación es muy sensible a las interferencias. 3.2. Modulación de frecuencia FM. Este procedimiento de modulación se basa en modificar la frecuencia de la onda portadora de acuerdo con los cambios en la frecuencia de la banda base. La modulación de frecuencia se usa comúnmente en la banda de muy alta frecuencia, VHF,
para radiodifusión de música, el habla y audio en televisión analógica. La modulación de frecuencia FM establece un importante avance en el mejoramiento de la relación señal-ruido respecto a la AM. Además, presenta mayor resistencia al efecto del desvanecimiento y a la interferencia, tan comunes en AM. Sin embargo, tiene el inconveniente de que requiere mucho más ancho de banda, lo que limita las frecuencias utilizables. 4. Propagación de las ondas. La distribución de frecuencias en diferentes bandas se encuentra relacionada con las características específicas de cada banda que determinan la trayectoria de transmisión. Cualquier movimiento ondulatorio puede ser reflejado, difractado, dividido, absorbido o atenuado. Además, la propagación de las ondas de radio está influida por las condiciones atmosféricas, la pérdida de energía de la radiación inicial y factores como el medio, temperatura y presión. Las ondas se pueden propagar de varias formas dependiendo del sistema y del ambiente. Las ondas electromagnéticas viajan en línea recta, excepto cuando la Tierra y su atmósfera alteran sus trayectorias. Hay 3 formas principales de propagación de ondas electromagnéticas dentro de la atmósfera terrestre. 1. Onda terrestre. 2. Onda espacial. 3. Onda celeste o ionosférica, ondas terrestres. Las ondas terrestres incluyen 3 tipos de propagación hasta la antena receptora. 1. Ondas de superficie. 2. Ondas directas. 3. Ondas reflejadas. Las ondas de superficie siguen la curvatura terrestre y tienden a rodear obstáculos cuando la longitud de onda supera las dimensiones del obstáculo. Las ondas de HF pueden transmitir de este modo, pero las de boga HF suelen ser absorbidas por los obstáculos. El alcance de las ondas de tierra depende de la conductividad del terreno que recorren. Terrenos con baja conductividad, como áreas secas o rocosas, atenúan más las ondas que el agua, o terrenos con mejor conductividad, como los calcáreos o arcillosos. En estos casos, las frecuencias bajas permiten mejor comunicación que las altas. Las ondas directas se propagan de forma directa, desde la antena emisora a la receptora, limitadas por la línea de división. Las ondas reflejadas llegan a la antena receptora después de haber sido reflejadas por la Tierra. Ondas espaciales. Esta propagación ocurre en los kilómetros inferiores de la atmósfera terrestre. Las ondas espaciales incluyen las ondas directas y reflejadas en el suelo, que viajan esencialmente en línea recta de la antena transmisora a la receptora. La transmisión está limitada por la curvatura de la Tierra, que genera un horizonte de radio más lejano que el horizonte óptico. Ondas celestes. Las ondas celestes, ionosféricas o refractadas, son aquellas que, tras ser emitidas al espacio, son refractadas por la ionosfera y redirigidas hacia la Tierra. Este proceso ocurre cuando los rayos ultravioletas del Sol ionizan las moléculas del aire. Estas ondas de alta frecuencia, 300 kHz a 30 nm, pueden llegar a distancias considerables por reflexión. Puede ocurrir que una misma onda llegue directamente a la antena y luego por reflexión, lo que produce un fenómeno conocido como fading. 5. Características y uso de la banda de frecuencia VHF. La banda aeronáutica o airband es el nombre asignado a un grupo de frecuencias en el rango de VHF. Es el espectro radiofónico destinado a la comunicación radiofónica en aviación civil, a veces también referido fonéticamente como Victor. Las comunicaciones VHF son la base fundamental de las comunicaciones orales entre las estaciones aeronáuticas y las estaciones de aeronaves. La banda náutica utiliza las frecuencias entre 108 y 136,975 MHz. Los primeros 10 MHz de la banda están repartidos en 200 canales de 50 kHz, reservados para radioayudas a la navegación, como radiobalizas VOR y sistemas de aproximación de precisión como localizadores ILS. Para la comunicación en esta banda se utiliza la modulación de amplitud AM. En Europa es común dividir los canales en 3 partes, 8,33 kHz por canal, permitiendo hasta 2.180 canales. La principal ventaja de esta banda de frecuencia es la fiabilidad de las comunicaciones aeroterrestres dentro de los parámetros estandarizados. El alcance mínimo requerido para un servicio de control de aeródromo TWR
es de 25 millas náuticas, con la aeronave a 4.000 pies de altitud respecto a dicha dependencia ATC. Dicho alcance puede ampliarse a 50 millas náuticas para un servicio de control de aproximación, APP, cuando la aeronave se encuentra a FL 100, 10.000 pies. El alcance de radio está relacionado con la altitud de vuelo de las aeronaves y se calcula con la fórmula alcance en millas náuticas elevado a 1,4 kg, raíz cuadrada de altitud en pies. La banda de VHF no se ve afectada por la ionosfera. Uno de los inconvenientes de esta banda es la escasez de frecuencias disponibles debido a su alta utilización. Para solucionarlo, en 1998 la OACI decidió reducir la separación entre canales de 25 kHz a 8,33 kHz a la espera de futuros sistemas de VHF digital. Otro inconveniente es que las distancias están sujetas al alcance óptico, por lo que cualquier obstáculo natural dificulta la recepción. 6. Principales componentes de una transmisión de radiolos. Principales componentes de un equipo transmisor-receptor de radio son los siguientes. 1. Aparato transmisor-receptor. Incluye fuente de alimentación, batería, oscilador, amplificador, modulador, controles, pantalla, etc. 2. Micrófono. Incluye componentes y circuitos para transformar las ondas acústicas en ondas electromagnéticas. 3. Altavoz toma para auriculares. Incluye componentes y circuitos para transformar las ondas acústicas en ondas electromagnéticas. 4. Antena. Conductor eléctrico pasivo por medio del cual las ondas electromagnéticas son enviadas y recibidas por un aparato transmisor con receptor. 5. Cables, conectores y dispositivos adaptadores, etc. Elementos necesarios para el adecuado funcionamiento del equipo de radio. 6.1. Transmisores receptores de VHF. En general, los transmisores receptores de VHF no difieren de cualquier otro equipo de radio. Pueden ser portátiles, estaciones base o equipos montados en la propia aeronave. Normalmente constan de los siguientes elementos. 1. Encendido, botón on-off, volumen. Al girarlo en el sentido de las agujas del reloj, se oye un clic y se ilumina la pantalla. 2. Dispositivo silenciador, squelch, filtro ajustable, automático o manual, utilizado para eliminar el ruido de fondo del equipo de radio. Su uso debe limitarse y ajustarse una vez establecido el contacto, para eliminar ruidos sin filtrar la señal que queremos recibir. 3. Transmisión. Durante la transmisión, al pulsar el PTT y hablar por el micrófono, aparece una T en la pantalla. 4. Ajuste de selección de frecuencias. Permite seleccionar diferentes frecuencias, ya sea en incrementos de 25 kHz o de 8,33 kHz. El límite inferior es 118 MHz y el superior es 136 MHz. Existe la opción de memorizar frecuencias. 5. Pantalla. Muestra la frecuencia en uso, el número de memoria o la frecuencia alternativa, dependiendo del equipo. 6.2. Auriculares y micrófonos. Auriculares. Nos permiten aislarnos del ruido ambiente y escuchar mejor las comunicaciones. Existen 2 sistemas de reducción de ruido. 1. Reducción pasiva, mediante barrera física, almohadillas. 2. Reducción activa, ANR, Active Noise Reduction, mediante circuitos electrónicos que eliminan ruidos entre 20 Hz y 600 Hz sin eliminar el sonido ambiente. Micrófono. Encargado de convertir nuestra voz en una señal electromagnética. Normalmente está integrado en el equipo portátil o en los auriculares. 7. Zona de Fresnel. La zona de Fresnel se refiere al volumen de energía finito entre un emisor y un receptor. La conexión entre ellos es una onda electromagnética, en la cual el desfase entre las ondas dentro de ese volumen no debe superar los 180 Hz. Una antena en un espacio libre radia energía de onda en la dirección deseada, y esta energía posee una densidad de flujo de potencia finita. En estas conexiones se producen pérdidas por difracción causadas por el bloqueo de ondas secundarias que bloquean la energía en algunas de las zonas de Fresnel. Rango D es la distancia entre el emisor y el receptor y ER es el radio de la zona de Fresnel. Las zonas de Fresnel se encuentran sobre la superficie de un elipsoide de revolución, donde sus focos son el transmisor y el receptor. Dentro de este elipsoide se debe evitar introducir obstrucciones adicionales a la onda de propagación para mantener una mayor intensidad de campo.
lo que implica garantizar un 100% de despeje en la primera zona de Fresnel. Si hay una obstrucción, se presenta el modelo de difracción de filo de cuchillo. En resumen, se trata de determinar qué área del espacio entre el emisor y el receptor debe estar libre de obstrucciones para evitar que las ondas reflejadas o refractadas produzcan interferencia destructiva, lo que puede reducir la potencia de la señal o causar cancelación por desfase. 8. Tipos de antenas en la radiocomunicación. Una antena es un elemento metálico capaz de transmitir o recibir ondas electromagnéticas desde o hacia su medio externo. Se compone de dos partes. 1. Radiante activo. 2. Elemento de masa. En las antenas instaladas en vehículos móviles, el radiante activo es la parte visible en el exterior, a modo de varilla para la recepción. La masa es fundamental para una buena transmisión, actuando como punto de apoyo del radiante activo. Si la masa desaparece, la energía no puede ser enviada al aire, de la misma forma en que un automóvil no avanza sin tracción sobre un pavimento firme. Las dimensiones físicas del elemento de masa deben ser al menos iguales a las del radiante activo. Cuando la antena está formada por dos radiantes sencillos iguales, uno como activo y otro como masa, colocados en línea, se llama dipolo. Es el tipo de antena más sencillo. Según la posición del radiante activo, las antenas se clasifican en tres tipos. 1. Polarización vertical. 2. Polarización horizontal. 3. Polarización circular. 8.1. Polarización vertical. Las antenas cuyo radiante activo se encuentra en posición vertical transmiten y reciben con el calificativo de omnidireccionales. Únicamente quedan sin cobertura el espacio situado justo verticalmente sobre las mismas, llamado cono de silencio. La mejor recepción se logrará colocando la antena receptora en posición vertical. Este tipo de antena se utiliza en aeronáutica, generalmente para las comunicaciones móviles tierra-aire. 8.2. Polarización horizontal. El radiante activo se encuentra en posición horizontal. Estas antenas transmiten y reciben en la dirección perpendicular al radiante, es decir, son direccionales. El tipo más empleado es el dipolo horizontal. En este caso, los conos de silencio se encuentran situados horizontalmente en la dirección de las puntas de los radiantes. Se pueden potenciar las características direccionales de una antena dipolo colocando una pantalla reflectora detrás de ella, a modo de espejo, como en el caso de una antena parabólica. Las antenas unidireccionales concentran toda su potencia en una sola dirección, por lo que son particularmente útiles en comunicaciones fijas tierra-tierra. En aeronáutica se utilizan para el ILS. 8.3. Polarización circular. La antena de polarización circular tiene forma de cuadro o círculo y se conoce también como loop. Consiste en una bobina radiante de una o más espiras y la alimentación se conecta a los dos puntos de inicio y final de la bobina. Su funcionamiento es direccional. Si la longitud del cuadro coincide con la longitud de onda, la antena data-end es de tamaño grande. Si es igual o menor a la décima parte de la longitud de onda, es de tamaño pequeño. Las antenas de tamaño pequeño se utilizan a bordo de las aeronaves para determinar su posición relativa respecto a las estaciones tipo NDB, que son de ayuda a la navegación.